antes de un interés por los habitantes de las Islas Malvinas. Acá no estoy haciendo otra cosa que citar fuentes británicas sobre el conflicto de 1982. Es que Inglaterra utilizó siempre las negociaciones para ganar ventajas en el terreno militar. Eso también no quedan dudas. Durante la negociación con Alexander Haig, el 12 de abril, por ejemplo, impuso la zona de exclusión marítima. El 16 de abril anunció que cualquier nave o aeronave que atacara a la fuerza de tareas sería considerado hostil. El mismo día zarpaba el grueso de la flota desde la isla Asunción. El 25 de abril atacó las Georgias. Durante la intervención de Belaunde Terry hundió el crucero General Belgrano. ¿Cuáles eran los objetivos de la guerra? Fundamentalmente para el gobierno británico. En primer lugar, cerrar la discusión y poner punto final a las negociaciones por la soberanía de las islas. Crear lo que se dio a conocer con el nombre de la Fortaleza Falklands, que no es otra cosa que la base militar que está en la actualidad en las Islas Malvinas. Y por supuesto, como objetivo fundamental, la imposición de los acuerdos de paz. Sin guerra no hay tratados, y la Argentina tuvo también, aunque en el aula seguimos trabajando de manera enfática el Tratado de Versalles alemán, nosotros también tuvimos un Tratado de Versalles, ¿sí? Y los tratados de paz por la Guerra de Malvinas también eran parte de estos objetivos de la guerra y del conflicto de 1982. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de finalizado el conflicto, años más tarde, se va a resolver la disputa o el conflicto mismo por parte de ambos gobiernos mediante dos acuerdos. El primero, que tendrá lugar en febrero de 1990, el acuerdo anglo-argentino, en la cual básicamente impone la subordinación de las Fuerzas Armadas argentinas a las Fuerzas Armadas británicas. Por ejemplo, para que tengan una idea ustedes, cada movimiento de un elemento de la Fuerza de la Marina Argentina tenía que ser con un preaviso de 24 a 48 horas en la zona del Atlántico Sur. La Argentina debía notificar a las autoridades británicas cada movimiento que realizaban sus propias Fuerzas Armadas en la zona del conflicto. Gran Bretaña también se convertía, y esto también es algo fundamental, en un estado ribereño con la Argentina, con lo que eso implica teniendo en cuenta la posición geopolítica y estratégica de las islas y todo el corredor antártico. Luego, en diciembre del mismo año, en 1990, se firma el segundo tratado anglo-argentino de promoción y protección de inversiones, firmado el 11 de diciembre en Londres. Se dio a conocer bajo el título de promoción y protección de inversiones. Esto no es otra cosa que el perfeccionamiento de los acuerdos de amistad y comercio de 1825, del Pacto Roca-Cruciman de 1933, ¿sí? Se perfecciona la protección y la promoción de inversiones mediante el acuerdo de 1990. El gobierno y el Congreso argentino les aseguran a los intereses británicos protección en nuestro territorio. Tal el objeto del tratado firmado en Londres, que será ratificado por ley del Congreso Nacional número 24.184, promulgada el 24 de noviembre de 1992. En virtud de tal protección, compañías de origen inglés se han trasladado súbitamente a nuestro territorio para explotar tres rubros decisivos en la estructura económica internacional: gas, petróleo y pesca. Esos serán los objetivos claros y concretos de la necesidad británica de la guerra. Además de lo ya mencionado anteriormente, de cerrar las discusiones por parte de las Falklands Land Company y de poder seguir disfrutando de los beneficios económicos de la explotación en la actividad económica de las islas. El segundo relato desmalvinizador, que también sigue presente todavía, a pesar de los años, es el famoso
famoso Los chicos de la guerra. ¿Sí? Los pobres chicos de la guerra, la cobardía de los oficiales argentinos, que fueron instalados obviamente y divulgados principalmente a partir de algunas películas, fundamentalmente como la película Los chicos de la guerra. No hubo mucha imaginación para el título, o la ley Iluminados por el fuego. Y las exposiciones en el propio Museo de Malvinas, donde se relata o se difunde la versión oficial acerca de los hechos, que contribuyen obviamente a difundir esta versión del desprestigio constante de las Fuerzas Armadas en este proceso de la desvalorización, que no es otra cosa que difundir la imagen negativa de la guerra de Malvinas. Voy a citar solamente me voy a limitar solamente para desmentir este relato desmalvinizador, solamente citando algunas de las tantas fuentes británicas del conflicto. Acá tengo varias hojas, por cuestión de tiempo no vamos a llegar, pero para entender de qué manera se desempeñaron las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto, no tenemos que mirar la película de Iluminados por el fuego, sino que tenemos que leer qué dicen nuestros oponentes. Por ejemplo, los periodistas Hastings Jenkins, ¿no?, que van a estar acompañando a las fuerzas británicas en la guerra, fundamentalmente en la batalla de Cubrín y Pradera del Ganso. De pronto, al romper el día, el balance de la batalla se inclinó bruscamente en contra de los ingleses. Estaban atrapados en terreno abierto, con el único refugio completamente al flanco y un enemigo preparado para el combate al frente. Los servicios de informaciones habían comunicado específicamente que las posiciones argentinas eran a cielo descubierto. En realidad, sus trincheras tenían sólidos tejados y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada parecían sin fundamento. Tantas mentiras que se nos dijeron acerca de que no querían pelear y están peleando como leones. El ataque contra Pradera del Ganso demostró apresuramiento y subestimación del enemigo por quienes lo ordenaron, redimidas exclusivamente por el brillante desempeño del dos palas, ¿no?, del cuerpo de paracaidistas británico. El propio escritor Nick Van Der Beek, en su libro 9 batallas por Malvinas, que va a tener el prólogo nada más y nada menos que del mayor general Thompson. Ningún informe de inteligencia había concluido que los argentinos eran pan comido. Los análisis británicos continuamente disminuían la calidad de los argentinos, y aún lo hacen si bien la eficiencia de su invasión en abril parece haber sido olvidada rápidamente. No había evidencias que sugirieran que se doblegarían rápidamente. El propio brigadier Thompson: yo estaba a punto de retirar mis palas de Monte Longdon. No podíamos creer que estos adolescentes disfrazados como soldados nos estaban haciendo sufrir muchas bajas. El tema de los chicos de la guerra. Esto es algo que tengo fundamentado y que lo viví en persona, en el viaje que pude hacer a las islas, en Bahía San Carlos, donde se encuentra el cementerio de los soldados británicos. Nos ha llamado la atención los datos de los soldados caídos, ¿no?, y que estaban descansando en ese cementerio, en donde el promedio de edad, acá no hay ningún relato, no hay ninguna chicana, el promedio de edad era de 17 años. El ejército británico. ¿Sí? Acá solamente seguimos todavía empecinados con descalificar a nuestros soldados porque eran jóvenes. Como si el hecho de ser jóvenes impidiera o cometer los actos de heroísmo que han cometido y que las propias fuerzas británicas hasta el día de hoy siguen reconociendo. Pero desde el relato desmalvinizador seguimos todavía con el pobrecito chico de la guerra. Así podría, por último, el propio Thompson, momento previo a desembarcar en San Carlos, 21 de mayo, es un comunicado que le hace a su propia tropa: caballeros, en Fanning Hill tardamos 5 horas en conquistar la posición.
y luchamos solamente contra 20 hombres. 20 hombres demoraron el desembarco inglés durante casi 5 horas. Permítanme recordarles que esto no será un picnic, y no lo fue. ¿Sí? Y de una guerra prevista para un corto plazo, terminó dándose de la manera que ya lo sabemos. El tema de Malvinas y de la desmalvinización no es un problema de historiografía. Lo voy a citar en este caso a Arturo Jauretche, que en su obra Política Nacional y Revisionismo Histórico trabaja un concepto muy interesante, que es el concepto de la política de la historia. Jauretche planteaba que lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia, en que esta es solo un instrumento de planes más vastos destinados precisamente a impedir que la historia verdadera, contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional, que es la base necesaria de toda política de la nación. Esto en parte es totalmente aplicable a la desmalvinización, ¿sí? Impedir la formación de una conciencia histórica nacional. Por eso, la desmalvinización no es un problema de historiografía, es el instrumento para desarmar espiritual y materialmente al país. El informe Caercas, más conocido el informe Rattenbach, la Comisión de Análisis y de Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur, expresa este informe que fue anunciado con bombos y platillos en su desclasificación, y en el cual han inventado tantas cosas que el informe dice y que el informe no dice nada, pero lo que sí dice es lo que se oculta. Y lo que dice el informe Caercas tuvo como tenía la misión de asignar responsabilidades a los altos mandos en la guerra militar, pero desde el punto de vista estrictamente militar. El capítulo 14, en el punto 869, el informe Caercas, conocido como Rattenbach, expresa de esta forma: la caída de Puerto Argentino podría haberse convertido en una victoria psicológica, de la cual podrían enorgullecer las generaciones venideras. Capítulo 15, conclusiones finales. La dimensión del oponente, la justicia de la causa y finalmente la firme determinación de enfrentar a un enemigo superior a despecho del inevitable epílogo eran algunos ingredientes más importantes para lograr ese objetivo. Esto es la desmalvinización. En parte, impedirle a las generaciones futuras la posibilidad de sentirse orgullosos por los que dieron la vida a Malvinas y por los que volvieron. Que se sientan orgullosos de la gesta de Malvinas. Imagínense si todos estos testimonios de los soldados británicos fueran estudiados en las escuelas. Imagínense la conciencia nacional, que fundamentalmente ahí está el peligro. Imagínense el pecho de esos alumnos al conocer las historias de los soldados en 1982. Y dice la justicia de la causa, y esto es algo que no quiero dejar pasar. El propio informe de Rattenbach habla de la justicia de la causa. No toda guerra es absurda. No tenemos que caer en ese relato también desmalvinizador de que la guerra de Malvinas fue una guerra absurda. En primer lugar, habría que mirar a los ojos a la madre que entregó un hijo a la patria y decirle que su hijo murió de manera absurda. Su hijo murió de manera innecesaria. Hay que ver quién tiene el valor de hacerlo. Pero sin caer en las cuestiones personales o particulares, el concepto de guerra justa ya se viene trabajando hace muchos años, ¿no? Desde Santo Tomás de Aquino, partiendo de las teorías de San Agustín, donde establece los requisitos para que se pueda denominar guerra justa. Son 3 básicamente. En primer lugar dice que la declaración de guerra provenga de una autoridad reconocida. Esto quiere decir que la guerra no puede ser declarada por entes privados.
En segundo lugar, es necesaria la existencia de justa causa, es decir, que aquellos a los que se declara la guerra lo merezcan por alguna culpa. Y en tercer lugar, se requiere que sea recta la intención de los combatientes que pretendan promover el bien y evitar el mal. Varias familias en las Islas Malvinas, entre algunos de ellos ingleses, me han manifestado que hasta el día de hoy se sacan el sombrero cuando hablan de un soldado argentino, por el tratamiento que tuvieron durante la permanencia en las islas, para hablar de rectitud, ¿no?, en la intención de los combatientes. Negar la existencia de guerras justas se está perjudicando a quienes se rigen por la justicia y favoreciendo indirectamente a aquellos que entran en guerra con intenciones espurias. Que la Argentina se rigió por la justicia a lo largo de todos los años, convocando al diálogo, realizando propuestas bajo la normativa de las resoluciones de las Naciones Unidas, no quedan dudas. La guerra de Malvinas no fue una guerra absurda. La guerra de Malvinas fue una guerra justa. Acá no vengo a hacer ninguna apología de la guerra. Acá vengo a proponer un tema con fundamentos totalmente fundamentados en el trabajo, pero tampoco voy a caer en la idea del pacifismo, que no es otra cuestión o no es otra cosa que una pata más del propio imperialismo, ¿no?, que a partir de las campañas, principalmente difundidas por ONG a lo largo de en todo nuestro territorio, se difunde esta idea del pacifismo y de la innecesaria guerra, que lo único que termina haciendo es desprestigiar lo sucedido el 2 de abril de 1982 y todo lo que mencionamos previamente. Con un par de rosas por la paz no vamos a recuperar Malvinas, ¿no? Esas campañas financiadas por la propia Embajada Británica, en donde nos intentan consolar el robo del territorio y del patrimonio nacional mediante un par de rosas por la paz, ¿no? Donde acá no estamos hablando solamente de las Islas Malvinas, acá estamos hablando de alrededor de 14 millones de kilómetros cuadrados, estamos hablando de prácticamente 5,2 veces la provincia de Buenos Aires, en términos territoriales. Para cerrar y no extenderme en el tiempo acordado, Malvinas no es el gobierno militar. Esto también tiene que quedar claro. Reducir la causa de Malvinas al gobierno militar, iniciado en 1976, es un error histórico. Malvinas no es el proceso. La causa de Malvinas no le pertenece al proceso ni a ningún gobierno. La causa de Malvinas le pertenece al pueblo argentino, que así lo entendió aquel 10 de abril de 1982, cuando en la Plaza de Mayo se concentró con las banderas diciendo proceso no, Malvinas sí. Por eso es importante no confundir Malvinas con el proceso. Y acá tengo la cita de, por ejemplo, de Ernesto Sábato, ¿no? Escritor y primer presidente de nada más y nada menos que de la CONADER. En la Argentina no es una dictadura militar la que lucha, es el pueblo entero. Todos por encima de cualquier color político. Estamos luchando por nuestra dignidad, estamos luchando por extirpar el último resto de colonialismo. No se engañen en Europa, añadió Sábato. No es una dictadura la que lucha por las Malvinas, es la nación entera. A la desvalorización y a la falsificación histórica debemos combatirla con la verdad, porque la batalla continúa, la batalla es de orden cultural. Por eso es importante que ustedes, futuros educadores y docentes, puedan testimoniar con la verdad y romper con estos mitos, con estos relatos desmalvinizadores, que lo único que terminan haciendo es desarmando espiritual y materialmente a nuestro país. Porque la Argentina, que está absolutamente internacionalizada, por donde se la mire, a pesar de que la Argentina esté internacionalizada en todos sus frentes, a pesar de eso, Malvinas sigue estando. Y Malvinas, lo voy a parafrasear a Seinendín, que decía, Malvinas
es como una piedra floreciendo, ¿no? Que nos dice todavía y mantiene vigentes los valores supremos de la patria. Si no tendríamos Malvinas, ya el concepto de patria entre nosotros no tendría razón de ser. Malvinas es la única causa que logra conmover a los argentinos, pero tiene que ser desde el punto de vista de la naturaleza misma de las Malvinas, no desde la compasión. Malvinas nos une porque en realidad, y por más ceguera que tengamos los hombres en no ver algunas cuestiones o no querer ver algunas cuestiones, Malvinas nos une porque en definitiva Malvinas es un regalo que Dios nos dio y donde Malvinas es el último refugio del verdadero ser nacional argentino. Es ahí donde podemos encontrar la salida al laberinto. Por eso Malvinas es una causa nacional. Para cerrar y para fundamentar esta idea de ser nacional, hay una carta que es una pieza magnífica, por donde se la mire, del teniente Roberto Esteves, donde deja en evidencia el sentido de Malvinas. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? ¿No es cierto? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su Hijo totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es lo siguiente, y acá están los valores supremos de la patria. Que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios, patria o muerte. Los valores supremos de la patria. Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos.